Hola, muy buenas tardes, días y noches. Bienvenidos a la penúltima semana de nuestro curso, a la semana 7. En esta ocasión el módulo va a tratar sobre los conceptos de diferencia, repetición y lo nuevo. Son conceptos propuestos por Gilles Deleuze, la diferencia y la repetición, y sobre lo nuevo es un concepto propuesto por Boris Groys. Se me hace pertinente revisar estos autores y esos textos en específico, ya que tienen que ver con todo el desarrollo de este curso. Es decir, el curso siempre fue la idea de retomar un proyecto o ideas que estaban ahí flotando o escondidas en nuestra cabeza para volver a mirarlas. Es decir, volverlas a repetirlas, pero en esa repetición encontrar una diferencia. Y ahí es donde va a estar la propuesta, una de las grandes propuestas de Deleuze sobre la diferencia. Mientras que nosotros pensamos que la repetición siempre nos conduce a un acto de lo mismo, es decir, a reiterar lo mismo, él nos va a decir que en ese acto siempre va a haber algo que nos va a llevar a lo diferente, ¿no? Es decir, de nuevo volver a mirar la cosa desde otro ángulo, ¿no? Es decir, dislocarnos, volver a ver la idea, volver a ver nuestro proyecto, volver a ver nuestro proceso creativo desde otro ámbito, ¿no? Que eso no lo lleva a partir de repetirlo, ¿no? De volver a repetirlo. La gran pregunta es, en nuestro proceso, ¿no haremos siempre una misma obra de manera diferente? No es lo mismo que nosotros estamos haciendo, pero van saliendo de cosas diferentes, es decir, es la misma obsesión, pero se reproduce de manera diferente. Esa es una de las grandes preguntas que yo tengo y que pues, si quieren ustedes pueden contestarla con mucho gusto, pues la pueden compartir en el foro. Pasando a Boris Groys, vamos a ver el tema sobre lo nuevo. En este caso aquí nos va a reiterar sobre la relación de nuevo entre la institución, los archivos culturales, los archivos del conocimiento y lo que podríamos llamar una obra de arte, ¿no? Es decir, hay un gran problema sobre el artista que es el problema de la originalidad, ¿no? Aunque ya se ha perdido a lo largo de la historia del arte esa idea de la originalidad, pero yo creo que en los procesos creativos sigue estando, ¿no? Es decir, de manera muy individual sigue siendo, no, es que la originalidad o lo nuevo, es decir, hay algo que uno está creando y dice, es que es innovador, ¿no? Pero pues no es cierto, ¿no? Es decir, ahí es donde va a estar la relación que nos va a volver a vincular Boris Groys, ya que lo nuevo es a partir lo nuevo surge a partir de la diferencia. ¿La diferencia con qué? Con los archivos culturales. Es decir, un museo le parece algo nuevo, algo que no está dentro de sus archivos, ¿no? Entonces uno puede entender, como decir, el caso de Basquiat, ¿no? Que fue un artista que sobresalió y que no estaba en ese momento dentro de la historia del arte, dentro de los archivos culturales o dentro de los archivos de una galería, y lo absorben, pero para luego volverse lo mismo, ¿no? Es decir, ahí es donde está ese juego casi dialéctico que nos va a proponer Boris Groys sobre lo nuevo, ¿no? Ahora, yo creo que más allá también de este espacio cultural e institucional, también uno tiene sus propios archivos, ¿no? En este caso, por eso moví un poco la computadora a este pequeño altar, que es mi archivo, ¿no? Es decir, es un archivo que he recolectado, pero que también todo lo que yo voy eligiendo de va siendo a partir de que es diferente con lo que ya tengo, ¿no? Entonces es muy importante, pues creo que leerlo, tener en base esa relación con la institución, ¿no? Es decir, no es que lo que yo estoy haciendo sea nuevo, sino que es nuevo dependiendo del archivo cultural que haya en la institución, ¿no? Bueno, no es que tampoco es para que uno busque ser diferente, ¿no? Es decir, yo creo que nada más hay que tener en cuenta ese problema para que ya no nos preocupe en nuestro proceso creativo. Sobre los ejercicios que vamos a hacer, vamos a seguir con el ejercicio de reescritura. En este caso vamos a hacer el objetivo general, objetivos específicos y calendario de actividades.
En esta ocasión, bueno, esto va a ayudar a complementar el ejercicio de reescritura que hicimos la semana pasada. Pero bueno, para empezar, pues, ¿qué es un objetivo general? El objetivo general se puede entender, o se puede plantear, mejor dicho, como el espacio donde se vincula tanto lo teórico como lo práctico, ¿no? Es decir, el objetivo general es casi un resumen del planteamiento conceptual y de la descripción. Es decir, ahí en ese es un pequeño párrafo que sintetice que decir vamos a hacer pintura y por qué vamos a hacer esa serie de pinturas, ¿no? Es decir, la parte conceptual que pesa en el proyecto, ¿no? Los objetivos específicos en su momento pueden funcionar como, bueno, también se pueden proponer como las metas. Es decir, los objetivos específicos pueden en algún momento hablar sobre los procesos como muy generales para llegar a ese objetivo, ¿no? Es decir, qué es lo que yo necesito hacer para cumplir ese objetivo general, entonces tengo que hacer esos objetivos específicos, ¿no? El calendario de actividades. El calendario de actividades va a depender mucho de la convocatoria, ¿no? Es decir, por la duración de las convocatorias, ¿no? FONCA, Jóvenes Creadores, te pide hacer un calendario de actividades de un año dividido en cuatrimestres. Pero hay veces que si es una residencia, si es una convocatoria para residencia y dura 2 meses, pues tienes que hacerla en 2 meses. Es decir, ahí ya lo puedes hacer de manera semanal, casi, mientras que en el FONCA lo puedes hacer de manera mensual, ¿no? Es decir, va a depender mucho de la convocatoria. Pero lo que hay que entender de manera casi básica del calendario de actividades es que nos funciona para generar nuestra metodología de trabajo. Es muy importante entenderlo ya que tú vas a nombrar las actividades y los tiempos que van a durar esas actividades. Y para eso pues tienes que conocer pues la técnica o la disciplina que tú vas a manejar, ¿no? Por eso ahí la importancia del ejercicio de bocetaje o de gestos plásticos que hicimos hace unas semanas, ya que en ellos nos permitirán en algún momento también visualizar las actividades que necesitamos para poder hacer nuestro proyecto o para poder hacer nuestra obra, mejor dicho, ¿no? Es decir, si voy a hacer video, pues sé que en algún momento cuánto o qué recursos técnicos o cuánto tiempo me va a llevar pues la postproducción, es decir, la edición del video, cuánto me va a llevar la realización del video. Son cosas como muy, casi como de instructivo, y el calendario de actividades nos ayuda a desglosar eso. Entonces por eso es muy importante generar casi nombres de actividades muy específicas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer preparación de papel. La preparación de papel me lleva tantos días en hacerlo. En un caso de dibujo, primeras líneas, ¿no? Las líneas me llevan tanto tiempo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, entonces un proyecto puede tener 5 actividades que se repite cada mes, o puede ser unas actividades que se van transformando cada mes, ¿no? Es decir, un primer mes voy a hacer bocetaje, segundo mes voy a hacer primeras líneas, ¿no? Hacer primeros trazos sobre el papel. Tercer mes voy a meter aguadas en el papel, ¿no? Es decir, es casi como divisar las actividades que conlleva el proyecto, ¿no? Es decir, pero bueno, cualquier duda que tengan, pues no duden en contactarme. También todo esto ya lo vamos a ir revisando en las sesiones por Skype o por Gmail, ¿no? Es decir, ahí ya vamos a revisar los objetivos generales de cada uno, los objetivos específicos, cómo podemos hacer un calendario de actividades o por lo menos generar pues una lista de actividades, ¿no? Es decir, la lista, y ya pues en un momento si ustedes tienen ya una convocatoria a la que quisieran participar, pues ya podemos hacer el vínculo y armar ese calendario de actividades. Bueno, pues me despido, nos vemos en la semana en las sesiones por chat. Y bueno, prepárense para la última semana del curso. Hasta luego, se cuidan mucho. Chao.